Y te animo en ellos. Bien, si tenemos allí Colosenses capítulo 9, decimos amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: por lo cual también nosotros, después, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Padre, gracias una vez más por la lectura de su palabra. Rogamos, Señor, en esta hora que por medio de ella nos hables a cada uno de nosotros en esta mañana, que seamos examinados a la luz de la misma, exhortados, edificados por la misma, Señor. Usa a tu instrumento en tus manos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pasos hacia la madurez cristiana es como he titulado lo que quiero compartir con usted en esta mañana. Aquí, dándole un pequeño resumen para entrar en lo que quiero hablarle a usted. Esta es una oración que el apóstol Pablo hace a favor de la iglesia en Colosas o a los colosenses allí. Es una oración bastante espiritual. Dentro de la palabra de Dios nosotros encontramos oraciones poderosas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Esta es una oración que no es tan larga, pero es una oración bastante espiritual y dentro de ella hay algunas cosas que pueden enseñarnos el Espíritu Santo en nuestra vida particular, hacia el camino en la madurez, porque yo creo que en ese camino estamos todos. Unos han avanzado un poco más, otros están comenzando, pero en ese camino vamos todos allí. Así que eso es lo que yo quisiera compartirles a usted en esta mañana, porque no solamente creo que tiene importancia para los colosenses, sino también para nosotros allí. Todos queremos que nuestras vidas cuenten, que no pasen por desapercibidas, que dejemos algún tipo de huella, por lo menos en nuestra familia, en nuestros hijos allí, que cumplamos el propósito para el cual Dios nos creó. Eso deseamos todos. Tal vez no haremos un impacto a nivel global, tal vez nacional, pero por lo menos algo en nuestra familia, en nuestro círculo, ¿verdad? Donde nosotros nos movemos allí. Pero ¿sabe qué? La verdad es que en ocasiones es difícil discernir cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y cuando digo cuál es el propósito de Dios para mi vida, me refiero al propósito específico de cada uno de nosotros. Sabemos el propósito en general, pero el propósito específico, ahí es donde a veces batallamos, ¿verdad? Ahí es donde a veces, bueno, ¿qué tendrá Dios para mí? ¿Verdad? ¿Qué quiere Dios que yo haga con relación a esto o aquello? Es un largo proceso, hermano. Es un arduo caminar allí para nosotros. Y lo que es más interesante, yo le preguntaba esto al que fue mi pastor, él me decía, Rodney, Dios no te va a mostrar todas las cosas de una sola vez. Esto es un caminar por fe. Das un paso de fe y así vas. Es un caminar de fe. Entonces ahí es que se muestra más difícil porque nosotros estamos acostumbrados a una cultura express. Todo queremos rápido y todo queremos saber el final antes ni siquiera ver el medio, ¿verdad? Porque así pasa con las series, así pasa ya, lo que quieres ver, cómo terminó, y ya me la sé, ya. Entonces, nuestra vida no es así con el Señor. Nuestra vida, vamos caminando un paso a la vez y Dios te muestra ahora. Y quisiéramos que nos mostrara todo, pero no siempre esto va a pasar así. Entonces, ahí es donde usted y yo debemos de confiarla en Él. Debemos de creer a Él, de que Él tiene un plan,
de que Él realmente sabe lo que está haciendo, cómo está guiando nuestra vida. Y Él lo sabe, el problema está en nosotros. El detalle, no el problema, el detalle está en nosotros. Que uno dice, ¿será voluntad de Dios esto? ¿No será? ¿Tiene sentido lógico esto que está pasando? ¿Me parece esto que es bueno para mi vida, para mi familia? ¿Verdad? Y todas esas cosas van llenándonos allí en la mente. Y ¿cómo poder descifrar si es mi carne? Si es mi deseo, si es la voluntad de Dios, si es la voluntad de otro, si es la manipulación de otro, si es el buen deseo de otros para nosotros. O sea, ¿cómo poder? ¿Verdad? Entonces, con esto yo creo que batallamos todos a mis hermanos allí. Una cosa sí es segura para nosotros, mis hermanos. Él ha delineado en su instrucción, la palabra de Dios, lo que Él desea para nosotros. Su voluntad está prescrita para nosotros. Y Él espera que sus seguidores podamos aplicarla a nuestras vidas, que podamos entenderla. Y Él no la ha ocultado allí de tal manera que nadie lo sepa. Está revelada allí. Mire, fíjese usted, mi hermano. Pablo, algunos comentaristas dicen que de no ser por esto que sucedió allí en Colosas nunca se hubiera sabido de ello, porque realmente Pablo no plantó esta iglesia. Pablo no conoció a estos hermanos a los cuales le está escribiendo. Él no los conoció, no plantó esta iglesia allá, nunca la había visitado. Esta iglesia surge o tuvo lugar como consecuencia del ministerio del apóstol Pablo en Éfeso. Estando Pablo 3 años en Éfeso, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios corría por todo el Asia. Y los hermanos de Éfeso, y porque estuvo 3 años, pues dio lugar a que aquello se extendiera a otras partes. Pero lo que es interesante es que allí en Éfeso habían personas que eran de Colosas, como allí nuestro hermano Epafras y Filimón también. Entonces ya ahora surge un nombre conocido para usted, Filimón. Y Epafras había estado en Éfeso y se cree, según los historiadores y los teólogos, que fue uno junto con Filimón, porque la iglesia de Colosas estaba en casa de Filimón. Y usted dice, ¿quién es este Filimón? Claro, este Filimón, ¿se recuerda usted el caso de aquel esclavo que huyó y le llevó algo? ¿Onésimo? Onésimo era de Colosas y servía en la casa de Filimón. La iglesia como tal estaba en la casa de Filimón. Epafras se cree que fue el líder que estableció esta iglesia, pero Pablo no conocía de ellos hasta que se va enterando después de esta iglesia. Y cómo se entera Pablo es otra historia. Y le estoy haciendo toda esta historia para que usted vea la importancia de cuando vamos a la oración ahora que Pablo hace a favor de ellos. Él se entera de esto porque habían allí en Colosas habían llegado predicadores itinerantes. Predicadores que llegaban a todas las iglesias y siempre llegaban y querían, pues, no imponer, en algunos casos tal vez, pero sí hacer validar su interpretación de las escrituras y de los hechos que había pasado en Jerusalén con relación al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y aquellos predicadores itinerarios que llegaron allí, ¿verdad? Tenían un poco de filosofía oriental con legalismo judaico, mejor conocido como los gnósticos. Ellos habían llegado allí también. Y parte de su vocabulario religioso era sabiduría, conocimiento, discernimiento. Ese vocabulario era el que ellos usaban. ¿Por qué? Porque ellos se creían la élite religiosa interpretativa de las cosas espirituales.
Y entonces lo que ellos estaban argumentando con la iglesia que se había formado allí en Colosas, chocaba, doctrinalmente chocaba. Y entonces Epafras decide ir a Roma, donde estaba Pablo encarcelado. Y cuando va a Roma, va a llevarle esta situación que estaba pasando allá. Y Pablo escribe a esta iglesia que no había fundado, que no los conocía, que nunca los había visitado. Le escribe a raíz de lo que Epafras le dice con relación a la situación que estaba pasando allá con los gnósticos que se habían colado dentro de ellos allí. Así que con esto en mente, el apóstol Pablo hace una petición a Dios en oración por los colosenses. Y esta petición a Dios por los colosenses no fue una petición cualquiera, no fue una petición superficial, no fue una petición por prosperidad económica, no fue una petición por liberación de la persecución. No. Esta fue una petición profundamente espiritual. Y yo creo que de ahí es donde estaría para nosotros la aplicación en nuestro tiempo, tendría la validez. Y vamos a ver lo primero que Pablo ora a Dios pidiendo a favor de los colosenses en el versículo 9. Y lo primero que Pablo ruega a Dios es de que sean llenos del conocimiento de Dios. Llenos del conocimiento de Dios. Pablo no los conocía, pero Pablo oraba por ellos. Y este es un buen principio de oración aquí. Este es un buen principio de oración para todos nosotros, mis hermanos, aquí. La oración hace bien a todos, aunque no los conozcamos. ¿Cuántas oraciones se hacen aquí los jueves, los miércoles? Al lado también, en cualquier círculo, en su casa, donde usted ora, por personas que usted y yo nunca hemos visto, no conocemos, pero que piden oración por ello. ¿Por qué? Porque Dios puede obrar en cualquier sitio, Porque no hay una fórmula que diga, bueno, solamente para la iglesia local. No. La oración hace bien a todos. Pablo ora por una iglesia que no conoció, que no fundó, que no tenía ningún tipo de relación, exceptuando esta, que vienen a verlo a Roma a pedir consejo allí. Y fíjense que la petición del apóstol Pablo es que sean llenos del conocimiento de Dios y no del hombre. Porque esa era parte de lo que estaba pasando allí. Era que habían llegado estos predicadores o maestros itinerantes y llegaron con una enseñanza diferente a la que ellos habían recibido del apóstol Pablo por medio de Epafras y de Filemón. Y hermano, todo comienza en la mente y en el espíritu. Ahí es donde se ganan las verdaderas guerras. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, dice que seamos transformados. Por eso es que constantemente el apóstol Pablo, tanto en Gálatas como en Colosenses, también dice que seamos revestidos del nuevo hombre. La guerra, la batalla verdadera está aquí. Está aquí en su mente y en mi mente. Y Pablo, en esta oración que él hace a Dios, él desea que los colosenses conozcan a Dios en otra dimensión más profunda. Que no se queden superficial. Que no se queden nada más ahí por encima. La petición es específica también. Mire lo que Pablo pide allí. Dice que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Eso creo que realmente, por eso titulé Pasos para el camino a la madurez, porque todos deseamos eso. Porque todos deseamos crecer más en el Señor. Conocimiento de su voluntad. Hermano, esto no es un conocimiento vacío, esto no es un conocimiento intelectual, sino un conocimiento profundo, pleno, experiencial de la voluntad de Dios, de cuando usted habla con el Señor y el Señor habla contigo.
de esa experiencia. Eso es lo que Pablo ora y desea para ellos allí. Pablo dice cómo esto se puede alcanzar. Y Pablo ora por dos cosas específicas para los colosenses que usted y yo también deberíamos de hacernos de ellas también allí. Pablo pide que se les dé sabiduría e inteligencia. Sabiduría e inteligencia espiritual para conocer la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que es la sabiduría? Bueno, todo el mundo puede recurrir a Proverbios 1:7, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y eso es verdad, técnicamente eso es, ¿verdad? Pero prácticamente, ¿qué es la sabiduría? Bueno, la sabiduría es la capacidad de aplicar la verdad bíblica a nuestras vidas. La capacidad de aplicar bíblicamente, ¿verdad?, la verdad a nuestras vidas. Y la inteligencia espiritual, como se traduce en algunas de las versiones, pero si usted tal vez dice no, pero es discernimiento. Discernimiento. Eso es lo que pide el apóstol Pablo por los colosenses. Sabiduría de lo alto, discernimiento. Y el discernimiento es útil y necesario ¿para qué? Para entender la perspectiva de Dios y hacer la diferencia con la del mundo. Entonces, cuando entendemos allí la perspectiva de Dios, lo que Dios desea para ti y para mí, aplicamos con sabiduría esa verdad a nuestras vidas. Eso es lo que el apóstol Pablo está orando por ellos. De que ellos puedan entender, discernir la voluntad de Dios allí en sus vidas y aplicarla en el diario vivir, donde la sabiduría y el discernimiento juegan ese papel importante es en las decisiones que usted y yo tomamos todos los días. En las decisiones que usted y yo tomamos todos los días, ahí juega un papel importante. ¿Cuál será el propósito de Dios para mi vida? Necesito discernimiento y sabiduría. Discernimiento para discernir y sabiduría para aplicar esa verdad a la manera de Dios en mi vida, mis hermanos. Satanás es un falsante, es un engañador, eso lo sabemos. Desde el mismo principio, es un engañador, es un falsificador, es un imitador también allí. Sabemos de esto. ¿Por qué? Porque estas palabras, conocimiento, sabiduría, todo esto eran lo mismo que los gnósticos estaban usando. Eran los mismitos que ellos estaban usando para confundir, para sonar religioso, sonar atractivo. Y muchas veces las personas quedan atrapadas en algún tipo de sectas o en algún tipo de creencia. ¿Por qué? Porque ese lenguaje es atractivo, porque es un lenguaje que suena bíblico. Pero no todo lo que suene bíblico procede de Dios. No todo es la verdad de Dios. A Satanás le gusta el vocabulario cristiano, pero no le gusta el diccionario cristiano. Ajá. Si a él le gusta el vocabulario, que suene, ¿verdad? Que suene atractivo, religioso, pero cuando es el diccionario de ver realmente qué es lo que esto significa, ahí no. Ahí no. Y eso sucede mucho, mis hermanos, allí. Sucede mucho. Se dice que las personas que trabajan en banco, y aquí me voy a arriesgar porque aquí hay algunas personas que tienen experiencia en banco, pero bueno, esto es lo que se dice, yo no he trabajado en banco, pero se dice que para enseñarle a contar, a detectar los billetes falsos, no se le van a mostrar miles de billetes falsificados, no, al contrario, le hacen contar billetes verdaderos una vez y otra vez, una vez y otra vez, hasta que memorizan la textura aquí de los dedos, comienzan a memorizar la textura de los papeles, ¿verdad?
allí de tal manera que cuando un falso entra dentro de esa cantidad que están contando, lo puedan detectar. Después, al final, me corrigen si no es así, pero eso fue lo que yo leí. Pasan montones de billetes por sus manos, pero allí cuando están entrenándolo le ponen algunos falsos dentro también, para que puedan detectar, al instante. ¿Por qué? Porque no se siente igual. Dicen que no se siente igual. Ser llenos del conocimiento de Dios, hermano, no significa estudiar todas las herejías o filosofías del mundo, aunque es bueno saberla, ¿ok? Nosotros estudiamos acá hace unos cuantos miércoles, yo diría unos cuantos atrás, acerca de religiones y sectas del mundo. No es malo esto, pero lo que es mejor es conocer tanto a Dios y su palabra que cuando algo no sea su voluntad, nuestro espíritu pueda detectarlo. Cuando usted conoce, usted está entrado con el Señor. ¿Verdad? Y esto no quiere decir que usted es un fanático religioso que está 24/7 en la iglesia. Eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que usted tiene una relación personal con Él. ¿Verdad? En la casa, en el trabajo, en la calle, en el negocio, donde sea. ¿Verdad? Y usted habla con Él. Y cuando llega una situación difícil en el trabajo o va en la calle guiando, usted sabe que Él está ahí al lado. Y usted habla con Él. Dice, ayúdame. Mira esto, no sé qué decir, no sé qué voy a hacer. Y Él está ahí. Esa relación que usted entiende allí, hermano, para que cuando venga algo a tu vida y a mi vida que no provenga de Él, usted y yo tengamos la capacidad, el discernimiento. ¿Ve? Esto es lo que Pablo ora por ellos. De saber que esto no viene de Él allí, mis hermanos. Pablo sabe que el conocimiento verdadero siempre se traduce en acción. Por eso ora también el versículo 10 para que sean fructíferos, un caminar fructífero. Ora primero para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, que podamos, ¿verdad?, conocer, pero también para que llevemos un caminar fructífero. Así que el conocimiento de Dios, la teología debe de convertirse en biografía. Sí. El conocimiento de Dios, la teología, que es conocer de Dios, debe de convertirse en una biografía de que he vivido de tal manera que estoy viviendo esa teología, ese conocimiento que tengo de Dios. No es solamente conocimiento para engordar, no es conocimiento para poner títulos en la pared o para que digan cuántos conoce. No. Es conocimiento que te lleva a una acción, a ponerlo por obra, por práctica. Allí, mis hermanos, esa es la oración de Pablo. Oró para que una vez que sepan cuál es la voluntad de Dios perfecta y agradable, la puedan poner por obra. ¿Ve? Porque habían ataques, tratando de desviar a la iglesia de Cristo y tratar de llevarla a otras cosas del misticismo, una mezcla. Y Pablo ora para que ellos puedan tener discernimiento, para que ellos tengan la sabiduría de aplicar aquello y para que comiencen a caminar en pos de Cristo. Que no se detengan. Y esto es lo que nuestro hermano allí, el medio hermano del Señor Jesucristo, Santiago, nos dice en Santiago capítulo 3, versículo 13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Es una pregunta. Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. En otras palabras, la teología, el conocimiento que tienes de Dios, muéstramelo, cómo vives. Ese es camino de madurez. De nada nos sirve a nosotros que conozcamos tanto de Dios si no vivimos lo que Dios espera que vivimos. ¿Verdad? Y eso es lo que Pablo ora por ellos. Oro por conocimiento de la voluntad de Dios para vosotros. Y pido que ustedes tengan sabiduría, que tengan discernimiento. ¿Pero para qué? Para que anden en un caminar fructífero. En un caminar fructífero. Para mí eso me suena bastante
importante en la vida cristiana nuestra hoy. Queremos conocer la voluntad de Dios. Queremos ser hallados en el centro de su voluntad, saber cuál es el propósito de Dios para mi vida. Sí, claro que lo queremos. Y si yo deseo saber cuál es el propósito de Dios para mi vida, ¿cuál es el objetivo final? El objetivo final es para obedecerlo, para hacer su voluntad, porque no es solamente por una pura curiosidad que yo quiero saber, bueno, ahora entiendo para qué Dios. Bueno, y si no lo voy a obedecer, ¿qué caso tiene entonces? ¿Matar la curiosidad mía nada más? No, Dios espera que cuando Él te muestra su propósito es para que usted y yo le obedezcamos, ¿verdad? Le obedezcamos. Entonces, esta es la oración de Pablo por él. Creo que tiene gran aplicación para nosotros. Ahí mismo cuando usted pasa la página más adelante en Colosenses, pero capítulo 3, versículo 16, dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, con himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en sus corazones. ¿Ve? Que la palabra de Dios habite en abundancia, que habite en abundancia con toda sabiduría, y entonces que adoremos al Señor con nuestras vidas. Hermano, la inmersión en la palabra de Dios produce un corazón de fe y de acción. Sí, de fe y de acción. El amor es acción, hemos dicho en muchas ocasiones acerca de esto. Mire lo que dice el versículo 10. Para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, una vez más Pablo afirma lo que ya dijo anteriormente. O sea, él está enfatizando que el conocimiento de Dios verdadero, no de curiosear, sino el verdadero, va a redundar en una obediencia que nos va a llevar a nosotros a hacer su voluntad. El crecer en Dios nos lleva a servirle. Esto es un ciclo, ¿verdad? Es un ciclo. ¿Por qué? Porque el crecer en el conocimiento de Dios nos lleva a servirle. Y mientras más le sirvo, más le conozco. Y mientras más le conozco, más le sirvo. ¿Te das cuenta? No para. Eso es lo que Pablo está orando a esta iglesia allí, mis hermanos. Y dice el versículo 11, rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener la perseverancia y paciencia con gozo. ¿Qué es lo que sabe el apóstol Pablo? Bueno, él sabe tantas cosas, pero una de las cosas que sabe por experiencia propia es que la vida cristiana no es fácil, que hay luchas. Que hay lucha, que hay desafío, que hay incomprensiones, que hay sufrimiento. Él sabe eso por experiencia propia. Y por eso él ora por ellos y ora allí en el versículo 11 que Dios les dé fortaleza para resistir. Que Dios les dé fortaleza para resistir. Pero es interesante cuando Pablo ora por ellos en este versículo 11, que sean fortalecidos con todo. Él ora de que Dios les dé fortaleza para resistir, pero la capacidad nuestra para resistir está basada en el poder de su potencia, de su presencia en nuestras vidas. No es tu fuerza, no son mis fuerzas, y el apóstol Pablo está consciente de esto, y esto es lo que él le transmite a ellos. Cuando él ora en este versículo 11, rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, que opera en usted y en mí, en aquellos que lo han recibido. ¿Ve? Es el poder de Dios. Y demás está decirle, yo sé que aquí hay muchas personas que conocen bastante de la palabra de Dios, pero tal vez algunos de ustedes, la palabra del poder de su gloria es dunamis. Y es la misma que se usa en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis ¿qué?
poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esa palabra dunamis es la que tenemos nosotros, dinamita. Ese poder. Y esto es lo que realmente Pablo ora allí por ello, que sea fortalecido con todo poder. Con todo poder, hermano. Resulta interesante que Pablo no pide poder para hacer milagros. No. Pablo pide poder por la iglesia de Colosas o de Colosenses para que el carácter cristiano se mantenga, predomine, aún bajo presión. Aún bajo presión. Porque ahí es que se sabe. Ahí es que se sabe. Dice allí, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Allí en el final del versículo 11, mis hermanos. Y la palabra paciencia es upomone, que es resistir bajo presión, no rendirse ante las circunstancias difíciles. Y esa es la oración para ti y para mí. Porque ¿quién de nosotros no atraviesa circunstancias difíciles? De muchas índoles, atravesamos. Y la oración del apóstol Pablo para los colosenses y por extensión para ti y para mí es esa, que usted y yo no nos rindamos bajo la presión de este mundo, bajo presiones de enfermedades, bajo presiones de situaciones económicas, bajo presiones de situaciones familiares difíciles, bajo cualquier presión que llegue a tu vida y a mi vida, que no nos rindamos. ¿Por qué? ¿Por qué no nos vamos a rendir? Porque el poder de la potencia que opera en usted y en mí es mayor, porque no es tu fuerza ni son las mías. Esa es la oración de Pablo. Por eso le dije, esto no es una oración corta, pero no es una oración superficial. Es una oración profunda que él pide por los colosenses. Y que por extensión la podemos hacer nuestra también. Porque hermanos, si usted y yo somos sinceros de verdad con Dios, si somos sinceros, el único que nos ha podido sostener cuando hemos pasado por tribulaciones, pruebas difíciles es Dios. Y también si somos sinceros, podemos decir, y no nos ha fallado. Y no nos ha fallado. Y esto es lo que Pablo desea que los hermanos de Colosa entiendan, hagan suyo, así como tú y yo también hoy que lo hagamos nuestro. Porque ninguno estamos exentos de pruebas y de situaciones difíciles. Pero ese poder de la gloria que opera en ti y en mí, por su gracia, por su misericordia que nos ha dado, nos capacita para poder resistir bajo presión. Bajo presión. Y créame que muchas veces las presiones son grandes y difíciles de sobrellevar. Pero se puede, con Él se puede allí, mis hermanos. Hay un dicho en mi país, yo no sé si tal vez en su país también existe este dicho, yo creo que lo más seguro que sí, es que te dicen, eres más fuerte que un roble. ¿Verdad que sí? Porque el roble es fuerte, ¿cierto? Eres más fuerte, estás fuerte como un roble, algo así, y te van diciendo, bien hermano. Y no hay duda en lo absoluto que el roble es fuerte, pero ante una poderosa tormenta, el roble se va a mantener rígido, ahí sembrado en su sitio, de ahí no se mueve. Y si la tormenta aumenta de categoría, y si la tormenta va exactamente por donde él va allí, el roble corre el riesgo de partirse. Porque él está rígido, él está firme allí. Si la tormenta va para encima de él, él corre el riesgo de partirse, desgajarse sus ramas, y allí lo que queda es el cepo, lo que queda son las raíces, pero él no resiste hasta cierto punto, hermano. Más en cambio, el mambú. El mambú también puede ser azotado por la misma tormenta. Por la misma tormenta.
Y allí el viento aumenta y el viento también le da fuertemente, pero el mambú bajo presión, bajo esa presión de los fuertes vientos, ¿qué es lo que hace? Se acuesta y se doblega allí. Y una vez que pasó la tormenta, poco a poco ese mambú se levanta nuevamente, mis hermanos. ¿Cuál sería la aplicación para nosotros de esto donde el apóstol Pablo ora por la iglesia resistir de acuerdo al poder de la gloria que habita en nosotros? La paciencia bíblica no es rigidez estoica, es la capacidad sobrenatural, ¿okay?, de doblarse bajo la presión de la vida sin quebrarse la fe para luego levantarse y seguir adelante. ¿Por qué? Porque las tormentas de la vida pueden doblegarnos. Sí, pueden tirarnos al piso. Eso es cierto. Sí pueden. Sí pueden. ¿Por qué? Porque no somos de hierro. Porque tal vez a veces pensamos que somos demasiado fuertes y cuando llega algo que toca las fibras internas, nos damos cuenta que no somos tan fuertes. No somos tan fuertes. Entonces, esta es la oración de Pablo por ellos, que puedan resistir. Resistir que, bueno, las presiones de las enseñanzas que les habían llegado allí. Hasta que Epafras llegara allá de regreso con claridad en las doctrinas acerca de Cristo, que había ido a buscar allá a Roma, mis hermanos. Y por último, Pablo también ora por ellos por gratitud por la redención. Los versículos del 12 al 14 allí, hermano. Una vida redimida por Dios nunca debería olvidar de dónde salió. De dónde Dios nos sacó. ¿Qué es lo que ha hecho Dios en nuestras vidas? Dice el versículo 13, dice, porque Él nos libró. ¿Okay? Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. ¿Qué es lo que Pablo desea que entiendan los colosenses y usted y yo? Que usted y yo no hemos hecho nada. Él lo hizo todo. Él lo hizo todo. Él nos libró, dice el apóstol Pablo. ¿Y de qué nos libró? Del dominio del pecado, de las tinieblas. En tu vida y en mi vida. Él nos libró. ¿Y qué más hizo? Nos trasladó. Nos trasladó de un lado de muerte a vida. Él nos trasladó. Dice aquí, al reino de su Hijo amado. Déjame decirle, hermano, que hubo una transferencia gratuita para usted y para mí. No para Dios, pero para usted y para mí fue una transferencia gratuita. Cuando por fe aceptamos al Señor Jesucristo. Fuimos transferidos de un lado al otro por la fe. Dice el versículo 14, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Por eso es que no fue gratuita, porque para redimir hay que pagar, ¿verdad? Pero usted y yo no hemos pagado nada, pero alguien pagó. Alguien pagó, ¿te das cuenta? Por eso Pablo le está dejando saber en esta pequeña oración, no se desvíen a las tradiciones de las cuales ya Cristo nos ha rescatado. No. Él nos ha redimido de nuestros pecados. Él pagó ya tu culpa y mi culpa. Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. No regresemos atrás. Esa es la oración de intercesión de Pablo por los colosenses. Por eso es que Juan 3:16 dice, porque de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos redimió por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos compró a precio inigualable, a precio de sangre. Eso es lo que
desea Pablo transmitirle a ellos aquí. Así que, mis hermanos, si podemos resumir esta oración del apóstol Pablo, 4 puntos que hemos hablado en esta mañana, pero se los voy a delinear aquí más cortito. Podemos resumirlo de esta manera: conocer su voluntad. Esa es parte de lo que Pablo ora por los colosenses. Que conozcamos su voluntad, que ellos conozcan su voluntad, que produzcamos fruto y buenas obras. Porque cuando conocemos su voluntad y hacemos uso de del discernimiento y la sabiduría para aplicar esto a nuestras vidas, vamos a caminar en pos de la voluntad del Señor. Por supuesto que tu vida y mi vida va a producir frutos y buenas obras. Que podamos nosotros también resistir con paciencia por medio del poder de Dios. Por medio del poder de Dios. Y que nuestro vivir sea constante gratitud por la salvación que Él nos ha dado, hermano. Que no nos olvidemos de tal cosa. De tal cosa. Esa es la oración de Pablo, de intercesión por los colosenses. También para nosotros. Yo termino en esta mañana con esta meditación. El conocimiento verdadero de Dios se expresa en mi madurez. O, si lo puede poner a la inversa, la madurez expresa cuánto conozco de Dios. Either way, de una o de otra manera. Cuán maduro soy se muestra de cuánto conocimiento tengo de Dios. Y déjame decirte algo. No tiene que ver con los años que llevas en la iglesia. No tiene que ver con que lleves 5, 10, 15, 20, 30 o 40 años. Porque se puede llevar en la iglesia muchos años, mucho tiempo y no haber alcanzado esa madurez. ¿Por qué? Porque no has dejado que Dios trate con tu vida. Porque no le he obedecido en lo que Él me ha pedido. Entonces, si no le obedezco en lo que Él me ha pedido en su palabra para mi vida, para mi familia, ¿qué caso tiene? En cambio, a veces usted habla con una persona que tiene menos años en el Evangelio, pero usted lo ve una persona madura. A veces hablas con jóvenes, adultos jóvenes, maduros. ¿Por qué? Porque se han metido con Dios, porque leen la palabra, porque sabiamente la aplican. Y usted dice, wow, qué tremendo estos jóvenes o esta persona. Te habla con un entendimiento, con una solidez y una firmeza. Y no es que te esté hablando citándote versículos, capítulos, comas, tilde. No, yo no me refiero a eso. Yo me refiero a que cuando leen la palabra de Dios, Dios les da discernimiento, ¿ve? Sabiduría, y la comienzan a aplicar en sus vidas y usted ve cambios en sus vidas. Entonces, cuando te hablan con propiedad de un conocimiento experiencial que ellos han vivido. Así que no tiene nada que ver ni con la edad que tengo en el Evangelio, ni tampoco con la edad física que tenemos tampoco. Puede haber personas jóvenes con mucha madurez en el Señor, como puede haber personas de tantos años en el Evangelio que no muestran esa madurez. Pero ese es el deseo de Dios para ti y para mí. Que no nos quedemos en la misma estatura, como le dice el apóstol Pablo allí en una de sus cartas, que ya dejemos el puré, la compota, y que seamos capaces de comer vianda, porque para eso Dios nos puso dientes. ¿Sí o no? La compota, las cositas suaves era para cuando el bebé no tenía dientes, ¿o no? Póngase a analizar la sabiduría de Dios. Ya cuando salen los dientes le empieza a usted a dar más durito. ¿Sí o no?
Y ya cuando tiene su dentadura le da chicharrón. ¿Eh? Claro, ya cuando está viejito, pues ya perdemos hasta los dientes, volvemos de nuevo. Pero, no, era para que se despertara, hermano. No es cierto. Pero lo que el punto es, mire usted la sabiduría de Dios, ¿verdad que Dios es sabio? Cuando Pablo dice, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados de todo viento de doctrinas, que sean capaces de digerir las viandas, eso es lo que él está diciéndonos. O sea, ya aceptamos a Cristo, ya comenzamos a conocer un poco más, ya venimos de la escuela dominical, ya venimos al discipulado, estamos en las reuniones de damas, reuniones de caballeros, ya le estamos sirviendo, ya vamos en ese proceso de crecimiento. No es para que nos mantengamos en lo mismo antiguamente, que podamos sobrellevar las cosas, ¿verdad?, de la palabra en nuestra vida y también las cosas del diario vivir en nuestra comunidad de fe. Vamos a orar y espero y oro al Señor que esta oración del apóstol Pablo no solamente usted la visualice como para los colosenses, porque ese sería realmente la ganancia para nosotros, sino que usted la visualice, Señor, de esta oración del apóstol Pablo, ayúdame a aplicar en mi vida, porque para eso es que está aquí la palabra de Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día maravilloso.